Gracias, señor presidente. Señorías, señora vicepresidenta, bienvenida también a este Senado después de las vacaciones estivales. Pero quiero que mis primeras palabras sean hoy aquí, en el inicio de este periodo de sesiones, para mostrar la más rotunda condena de mi grupo parlamentario por la quema de una fotografía de un presidente autonómico, el de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, don Carlos Mazón, por parte de miembros de una organización radical de extrema izquierda catalanista. Señorías, ¿cómo se rasgan las vestiduras algunos cuando son ellos los vilipendiados? ¿Y qué silencios tan elocuentes guardan cuando somos otros los atacados? Y con la misma firmeza de esa condena, a la que uno ciertas dosis de asombro y, por qué no decirlo, también algo de indignación tras las palabras de hoy de la señora vicepresidenta, muestro también nuestra más profunda preocupación y desacuerdo con la enésima cesión del señor Sánchez a los independentistas para comprar sus votos y seguir en la Moncloa eso que algunos socialistas llaman eufemísticamente financiación singular y que no es más que una financiación a la carta independentista. Un concepto, señorías, que después de las palabras de hoy de la señora vicepresidenta sigue envuelto en un halo de misterio y de vaguedad, tan denso, señorías, como la niebla de un día gris en el Montseny. Señora vicepresidenta, pedir explicaciones no es insultar. Ejercer el control democrático en esta Cámara es un derecho democrático. Pero sí es verdad, cada día democracia y socialismo están más lejos. Hoy, señora vicepresidenta, ha realizado un verdadero ejercicio de contorsionismo político. Nos ha asegurado, con la serenidad que da la confianza en lo imposible, que lo que usted denomina financiación singular, aquello que nosotros sabemos que es financiación independentista a la carta, no es ni un concierto económico ni una reforma al uso del sistema de financiación autonómica. Según usted, hoy no se ha atrevido a repetirlo aquí, sí es cierto, pero lo ha dicho en días previos, esta financiación independentista a la carta es lo que más se parece a la financiación que tienen hoy en día Canarias o Baleares. Señorías, desconocíamos el carácter insular y ultraperiférico de Cataluña. Hoy nos hemos enterado. ¿De verdad, señora presidenta, pretende hacernos creer que lo pactado entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña está más cerca del régimen económico y fiscal de las Islas Canarias que del concierto económico del País Vasco? Señora presidenta, no nos tomen ni por ignorantes ni por ingenuos, a los que criticamos el acuerdo ni a los que lo han suscrito. ¿O pretende hacer creer a los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña que lo que han firmado no es un concierto económico, añado yo, gradualmente insolidario? Y, por cierto, ya, la referencia que han hecho algunos de sus compañeros a que esto es similar al régimen de ayudas que tienen con Cuenca, Soria y Teruel, háganselo mirar, señorías, háganselo mirar. ¿Sabe? Señora vicepresidenta, se dice que usted que se ha leído el acuerdo. Yo lo tengo leído y subrayado, y lo tengo leído y subrayado en catalán. Tengo la suerte, soy nacido en Barcelona, de entenderlo, y por lo tanto me voy al que no está traducido para no poder cometer ningún error. No sé si usted ha cometido hoy errores o lo ha hecho ex profeso, porque habla usted de avanzar en el autogobierno. Primer folio y segundo folio del acuerdo, donde lo explica. No aparece la palabra autogobierno ni una sola vez. Eso sí, 3 veces plena soberanía y 3 veces más reconocimiento nacional. ¿Quién está leyendo mal el acuerdo e intentando tergiversar lo que en él pone para acercar el ascua a su sardina parlamentaria, señoría? Y, por cierto, cuando lea usted bien. Nos ha leído el apartado de solidaridad, pero mire por dónde se ha dejado usted la última frase, se la leo en catalán. Aquesta solidaritat ha de estar limitada por el principio de ordinalitat. Eso no lo ha leído, que es lo mismo que decir que esa solidaridad es nada. Que si el principio de ordinalidad juega, quiere decir que el que más aporta, que el que es más rico, es el que menos va a aportar posteriormente. Que el que va primero o segundo en la aportación va a ser también el primero o segundo en recibir, y que por lo tanto esa solidaridad queda en papel mojado. Cuando lea algo, léalo entero, señora vicepresidenta. Porque si lo acordado
No es un concierto económico, aunque suena terriblemente parecido. No es una reforma del sistema de financiación autonómica, aunque parece que lo altera profundamente. Entonces, ¿qué es? ¿Una nueva categoría fiscal nunca antes vista? ¿Una especie de experimento en el que las comunidades autónomas pueden estar a la vez financiadas y desfavorecidas dependiendo de quién mire? ¿Es algo que solo algunos iluminados, quizás con un acceso privilegiado a los secretos más profundos de la Moncloa, son capaces de comprender? Como bien ha recordado hoy aquí, señora vicepresidenta, el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra Republicana de Cataluña lo define como un modelo específico que responde a las particularidades y necesidades de Cataluña. Pero, señorías, ¿no son singulares las necesidades de todas y cada una de las comunidades autónomas de este país? ¿No se enfrentan todas ellas a retos específicos? ¿Será que los ciudadanos de otras comunidades autónomas no son lo suficientemente singulares como para merecer este trato? ¿Acaso la singularidad de Cataluña, que nosotros entendemos que existe como la de todos los demás, es tan extraordinaria que se merece una financiación que, al parecer, no pueda ser compartida con todos los demás? Esa ambigüedad, señorías, no solo es un problema de terminología, es un problema de transparencia y de coherencia. Porque, señorías, si nos enfrentamos a algo tan singular que ni siquiera sus creadores pueden definirlo claramente, ¿cómo se supone que lo entenderá el resto del país? Yo esta mañana aquí prácticamente no he entendido nada, señora vicepresidenta. Por cierto, aquí tenemos ministros que dicen una cosa por la mañana y luego al caer la tarde nos cuentan otra. No ponga esa cara, señora vicepresidenta. Le leo sus declaraciones. Hace apenas un mes. Nunca en ningún momento se ha planteado que el PSOE o el Gobierno comparta la cesión del 100% de los tributos ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. María Jesús Montero, dixit. Pero no se preocupen. Coherencia. Al mes. Al mes. Perdón, Nos sentimos cómodos, senador Camps, por esta zona he escuchado, creo, la palabra traidora. Ruego, por favor, a sus señorías que guarden el decoro y el respeto que corresponde. Senador Camps, prosiga. Gracias, señor. Al mes. Por supuesto que el PSOE avala y apoya en su totalidad el acuerdo suscrito por el PSC y Esquerra Republicana y Cataluña. Nos sentimos cómodos con este acuerdo y lo vamos a impulsar de forma progresiva, reflexiva y razonada. Tenemos portavoces que con gran solemnidad nos aseguran que el sistema de financiación debe ser igualitario y solidario, para luego añadir con una media sonrisa que Cataluña, bueno, ya saben, es singular. Si usted misma, señora vicepresidenta, ha jugado a las adivinanzas con este asunto como si los españoles fuéramos ingenuos colegiales. Menos adivinanzas y más claridad. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué tantas explicaciones confusas? ¿Por qué no se nos explica con claridad en qué consiste esta financiación? Porque, señorías, aquí no estamos hablando de si nos gusta más el rojo o el azul. Estamos hablando del reparto de los fondos públicos, de los recursos públicos. Estamos hablando de los impuestos que todos pagamos. Y aquí es donde llegamos al fondo de la cuestión. Porque lo que estamos viendo es un gobierno dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, incluso si eso significa sacrificar los principios de igualdad y solidaridad que deberían guiar nuestro sistema autonómico. Es irónico, ¿no les parece? Aquí tenemos un gobierno que se llena la boca hablando de igualdad, solidaridad, justicia social, pero que a la hora de la verdad no tiene reparo en otorgar privilegios a cambio de unos cuantos votos en el Parlamento de Cataluña o en el Congreso de los Diputados. Un gobierno que predica una cosa y hace exactamente la contraria. Un gobierno, señorías, que no gobierna. Un gobierno ocupa. Un gobierno que está, pero no ejerce. Un gobierno zombi que deambula sin rumbo fijo. Un gobierno con un presidente en la cuarta forja, acorralado por los casos de corrupción, que huye de la realidad subiéndose en el Falcon, de Lanzarote a Mauritania, de Mauritania a Gambia, de Gambia a Senegal, de Senegal a Andorra, paradita en Madrid para convocar el Congreso del PSOE, hay que asegurar al menos el sillón del partido, y me vuelvo a ir a París y luego a Beijing. Si lo extraño es que el señor Pedro Sánchez esté en el suelo patrio, y mientras tanto, encendiéndose las luces rojas de nuestra economía. Atienda, señora vicepresidenta, encendiéndose las luces rojas de nuestra economía. El dato de paro que conocimos ayer, el peor dato en los últimos 5 años. La inversión estancada, la productividad en descenso, repartiendo el tiempo de trabajo y hemos conocido también repartiéndose los salarios. Se están encendiendo todas las luces rojas y mientras tanto no sabemos si el Gobierno de España es capaz de aprobar unos presupuestos para el ejercicio del 2025. Eso sí, no paran de colonizar instituciones. La última, el Banco de España. Lo único que saben ustedes hacer.
Señorías, ¿dónde están las explicaciones? ¿Dónde están los detalles concretos sobre este acuerdo? ¿Dónde está el debate público y parlamentario? Ha venido usted hoy aquí obligada, porque hasta ahora todo lo que hemos recibido son frases vacías, declaraciones llenas de lugares comunes y, por supuesto, un montón de promesas que parecen sacadas de un manual de marketing político. Pero lo que necesitamos realmente los españoles, los ciudadanos de toda España, son respuestas. Respuestas a preguntas tan básicas: ¿por qué Cataluña? ¿Por qué ahora y por qué de esta manera? Y yo me pregunto también, ¿dónde están los socialistas defensores del principio de igualdad? Le ruego vaya finalizando, señoría. ¿Dónde están los socialistas que hacían de la redistribución de la riqueza el principal motivo de su actividad política? ¿Dónde se quedan aquellas palabras, señora Montero, de nosotros le quitamos a los ricos para dar a los pobres? ¿Dónde están esos socialistas? ¿Van a Senador pasar a la Camps, historia? le ruego vaya finalizando. Acabo ya, señoría, señor presidente. Esos socialistas han pasado a la historia política de este país. Lo sabremos el sábado. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos siendo el dique de contención contra esas políticas que atentan contra la igualdad de todos los españoles, contra la solidaridad entre los territorios y que claramente colocan a los españoles ante una tesitura en la que tendrán que elegir si siguen por un camino o por el contrario, por el de la defensa de sus derechos. Muchísimas por la gracias, igualdad senador Camps. Gracias, senador. Señoría. Señor presidente, en virtud del artículo 101.1a, hemos oído expresiones de la bancada del Partido Popular. Una ha hecho usted alusión, traidores, luego hemos oído sinvergüenzas, en fin, oímos epítetos. Ruego silencio, señorías. Yo lo que les pediría es que guardemos el decoro, y respetemos las instituciones, porque ustedes lo piden, pero no las respetan. Entonces pedimos eso con carácter recíproco. Muchas gracias. Senador Arenas. La segunda afirmación, nosotros hemos oído una primera afirmación a la que ha hecho referencia la presidencia de la Cámara. La segunda afirmación en ningún caso se ha producido. No se ha producido. Aquí nadie, termino muy rápido, nadie ha dicho sinvergüenza. No se ha producido. Otra cosa distinta es que se haya dicho qué vergüenza. Eso es distinto. Aclarado queda, senador Arenas. En cualquier caso, estamos al 100% de acuerdo en que se retiren esas afirmaciones y les pedimos a ustedes alguna vez que sean coherentes y hagan lo mismo que nosotros hacemos hoy. Eso. Gracias, senador Arenas. Muchas gracias, señor presidente, y agradezco de forma general el tono y también el contenido de las intervenciones que los grupos políticos distintos con sus representantes han podido expresar en la tribuna. Y creo que hay un elemento que ya el presidente al inicio de este pleno así lo ha puesto de manifiesto, y luego a propósito de otros casos que no tienen que ver con la violencia de género pero que representan violencia también se han comentado, y quiero también por parte del Gobierno, al igual que han hecho los representantes de otros grupos, evidentemente expresar nuestra absoluta condena a todo tipo de violencia, a todo tipo de violencia. También a la que implica que en la sede de un Parlamento autonómico se rompan fotos de represaliados franquistas. Verá usted, señor Camps. Ahí se me ha perdido. Perdón, que no le veía. Verá usted, señor Camps. Yo creo que en política
se puede discrepar y de hecho discrepamos. Y los grupos políticos, cuando salimos a esta tribuna, pues yo creo que hay cosas que subrayamos que nos pueden unir y hay otras que legítimamente cada uno discrepamos. Pero verá, hay determinadas líneas que no se deben de atravesar. Y no puedo dejar de empezar esta intervención sin decirle que le pido que retire del acta que este Gobierno es ocupa. No. Porque claro, me dice que no, lo lamento. Porque claro, señor Khan, si uno llama ocupa a un Gobierno surgido de las urnas, entendiendo que el ocupa es el que está ilegalmente, sí, ilegalmente, señor, hombre, vamos a ver, señor Khan, no nos vamos a poner aquí a profundizar etimológicamente en la palabra ocupa, que como sabe, evidentemente la ha utilizado los términos que la ha utilizado. Usted ha querido decir que este Gobierno ilegítimamente está ocupando la Moncloa. Es lo que ha dicho, es lo que usted se niega a retirar del libro de sesiones y es lo que está en el fondo de toda la estrategia de oposición y de confrontación del Partido Popular. Es que realmente, no digo todos, seguramente alguna de sus señorías no, pero efectivamente en el Partido Popular hay una parte muy importante de este partido que se quiere llamar de Estado que considera que cuando no ocupa la Moncloa, cuando no ocupa las instituciones, es ilegítimo. Y cuando un Gobierno es ilegítimo, señoría, cuidado, es cuando se legitiman todas las actuaciones que permitan derribarlo y derrocarlo. Y por eso, señor Khan, creo que debería de retirarlo, porque usted está llamando a legitimar cualquier actuación que haga que el Gobierno se derroque. Ruego silencio, señorías. Ya lo decía. Ruego a sus señorías. Gracias. Ya lo decía el señor Aznar. El que pueda hacer, que haga. Bueno, las faltas de respeto por parte de algunas señorías del Partido Popular son absolutamente claras. Yo he escuchado atentamente al señor Khan y en ningún caso he trasladado ni gesto ni ningún tipo de expresión despectiva. Señor Khan, por mucho que a usted no le guste y por mucho que al Partido Popular no le guste, es evidente que la situación económica de este país es muy buena. ¿Cómo puede usted decir y nuevamente volver a repetir, poco menos, que aquí estamos al borde de una bancarrota? Es lo que se ha interpretado de sus palabras, que estamos en récord de paro, que estamos en récord de datos negativos. Señor Khan, por mucho que al Partido Popular no le guste escucharlo, cuando ha habido récord de afiliación de personas ocupadas en nuestro país, ha sido de la mano de un Gobierno socialista. Señor Khan, cuando nuestro país ha crecido 5 veces más que crecieron la media de nuestros socios europeos, ha sido de la mano de un Gobierno socialista. Cuando la inflación, la consolidación fiscal en este país está en los términos. Ruego silencio a sus señorías. Por mucho que griten no me van a callar, eso también creo que ya se sabe, ¿no? Por parte de la bancada del Partido Popular. Insisto, repito, cuando la inflación ha estado en la media europea, cuando estamos comprometidos en la consolidación fiscal, cumpliendo con los objetivos de déficit y de deuda, ha sido durante un Gobierno socialista. Ustedes jamás cumplieron. Por tanto, es gratuito subirse a esta tribuna
y hablar de lo que probablemente es un espejismo para el Partido Popular, que probablemente, señor Khan, a ustedes les hubiera gustado que la situación económica fuera mal, porque de esa manera podrían desgastar al Gobierno. Sí, porque el único objetivo, y lo ha dicho el señor Feijóo durante este verano, cada vez que se le ha preguntado, el objetivo más importante que tiene el Partido Popular, reconocido por su líder, el señor Feijóo, es derribar a este Gobierno. No es mejorar la vida de los ciudadanos. Ya sé que sí, ya sé que sí. No es mejorar la vida de los ciudadanos desde el papel que las urnas le han dado, que es estar en la oposición y construir desde la oposición, que es donde le ponen los ciudadanos. Es que ustedes no asumen ese papel, sino que definitivamente tienen un único objetivo político, que es echar a Sánchez de la Moncloa. Y lo dicen cada vez que tienen ustedes ocasión, y todos asienten, pero sí lo sabemos, sí lo sabemos. Otra cuestión es si realmente un partido que aspira a ser un partido de Estado y que ha sido partido de gobierno en este país se puede permitir que su paso por la oposición consista en la estrategia de acoso-derribo sin aportar ninguna propuesta, solución constructiva a los retos y a los problemas que tiene este país. Claro, señor Khan, ustedes hablan de opacidad en los acuerdos, pero señor Khan, si el acuerdo está publicado, el acuerdo en su integralidad está publicado, con sus puntos y sus comas, y lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo, no lo que cada uno creamos que dice el acuerdo. Usted puede utilizar nominalistamente las expresiones que quiera, pero lo que dice el acuerdo es lo que dice, y lo que no dice el acuerdo, como usted decía, no lo dice, porque usted dice, claro, es que el acuerdo no habla de autogobierno, el acuerdo no habla de concierto económico. Señor Khan, que usted ha expresado esa designación en esta tribuna y, por tanto, probablemente nos encontramos ante una mirada nueva, una mirada sobre la financiación de las comunidades autónomas nueva, en este caso singular. Y usted decía, ¿cómo pueden ustedes comparar, creo que ha dicho, la financiación de este acuerdo o lo que se recoge en este acuerdo con lo que ocurre en las Islas Baleares, en Canarias? Incluso decía, ¿es que acaso ahora Cataluña se ha convertido en insular? Mire usted, señor Khan, intentar llevar las posiciones al ridículo no nos ayuda al debate. ¿Estamos de acuerdo o no en que los territorios tienen singularidades que se tienen que abordar de forma diferenciada? ¿Estamos de acuerdo? Pues, por tanto, cuando se habla de financiación singular para Cataluña... Señora vicepresidenta, si me lo permite, ruego a algunas de las señorías del Grupo Parlamentario Popular que guarden el debido respeto, puesto que tiene la oportunidad en el siguiente turno de portavoces, quien tenga uso de la palabra, de poder responder a todas y cada una de las manifestaciones de la vicepresidenta. Prosiga. Gracias. Por tanto, si ustedes reconocen que los territorios tienen singularidades, parece evidente y lógico que tenemos que caminar para poder reconocer esas singularidades. Y así lo hemos hecho con otros territorios. No es que sea insular Cataluña. Eso es llevar el debate, me parece que a un nivel que no le corresponde a esta Cámara. Significa reconocimiento de singularidad. El problema, señor Khan, es que ustedes no tienen ningún problema con las singularidades de otros territorios. Ustedes solo ponen problemas cuando se trata de reconocer singularidad a Cataluña. Porque han hecho de Cataluña, lo han dicho portavoces de otros grupos en esta tribuna, han hecho y han elegido Cataluña, igual que otros debates políticos, para hacer confrontación desde la creencia errónea, desde mi punto de vista, señor Khan, que pueden a partir de ahí rascar votos en otras partes del territorio. Pero se equivocan, porque esa política no conduce a ningún lado, y mucho menos a rascar votos en otras partes del territorio. Señorías, ustedes
en territorios donde gobiernan, en las expresiones que han hecho del modelo de financiación, y lo digo en relación con la ordinalidad que se recoge en el acuerdo, defienden la ordinalidad. Vamos, ahora dice que no el señor Khan. Señor Khan, las comunidades autónomas que ustedes gobiernan quieren, reconocen la ordinalidad. El Partido Popular en Cataluña defiende la ordinalidad, señor Khan. No, entonces ¿por qué lo ponen en los programas electorales? Ah, que lo ponía. Ah, que han cambiado de opinión. ¿Desde cuándo han cambiado de opinión, señor Khan? ¿Desde cuándo cambian de opinión, señor Khan? ¿Desde que la estrategia es ir contra Cataluña? ¿Desde que la estrategia consiste justamente en demonizar todo aquello que viene o que tenga relación con Cataluña? Ustedes defienden la ordinalidad en otras partes del territorio, y cuando usted quiera los documentos del sistema de financiación que las comunidades autónomas han ido ofreciendo, le digo cuáles son todas y cada una que quieren y que pelean por la ordinalidad. En cualquier caso, ¿el problema del acuerdo firmado es la ordinalidad? Ah, porque eso no es lo que han dicho durante todo este tiempo. El problema ahora resulta que para ustedes consiste en si el sistema tiene o no tiene que tener ordinalidad, lo cual es un debate que está en el marco del sistema de financiación común cada vez que ha habido reformas. Sí, ha estado en el debate siempre. Ha estado en el debate siempre, señor Khan. No es ninguna novedad para los que llevamos trabajando en financiación autonómica enfrentarnos al concepto de la ordinalidad y saber que hay territorios que la defienden. Le digo más, en su partido y en mi propio partido, en todos los partidos que tienen ámbito nacional, es una cuestión que tiene discrepancias al interior de los partidos dependiendo de los territorios. Pero ahora todo el problema va a ser la ordinalidad, porque resulta que reconoce usted que al menos el acuerdo habla de solidaridad y al menos el acuerdo garantiza que la solidaridad, siendo finalista, permita la homologación de los servicios públicos en todo el territorio. Es que eso es lo que ustedes han negado a lo largo de todo el verano. Ustedes han dicho que el acuerdo atentaba contra la solidaridad, no que estaban en contra de que el límite fuera la ordinalidad. Por ir poniendo, señor Khan, las cosas en su sitio. Y además, señorías, claro que nosotros vamos a seguir trabajando en lo que significa la igualdad. Verá usted, ustedes se han opuesto siempre a los grandes cambios de este país. Partido Popular, como partido conservador, nunca ha votado, ha apoyado ni las reformas originales de los estatutos de autonomía, con grandes dudas sobre el estado de las autonomías, usted como partido o sus predecesores en las siglas que en cada caso correspondían. Ustedes nunca han defendido derechos y libertades que el Partido Socialista con otros grupos políticos ha impulsado a lo largo de la democracia, y siempre ha habido un resultado final, señor Khan, que al final todos esos acuerdos ustedes los han hecho suyos. Y le puedo poner miles de ejemplos. Matrimonio entre personas de diferentes sexos. Le puedo poner el ejemplo de cuestiones relativas a la paridad. Le puedo poner cuestiones relativas a los estatutos de autonomía, en las que ustedes, al final, bueno, han defendido los estatutos que se aprobaron, y ahora, cuando ustedes mínimamente se rascan, vuelven a sus posiciones originales, que es a realmente paralizar los procesos de descentralización y los procesos de profundización en la federalización de nuestro país y en la capacidad de conquistar mayores cotas de autogobierno. Porque, señorías del Partido Popular, ustedes solo hablan de solidaridad cuando se aborda la financiación de Cataluña. Yo diría, ¿por qué no hablan de solidaridad cuando hablamos del sistema tributario, del salario mínimo interprofesional, del impuesto de sucesiones, de revalorización de las pensiones? Porque eso es solidaridad, ser capaces con políticas públicas de proteger a los que más necesitan. Han votado en contra de cualquiera de estas medidas, porque a ustedes la solidaridad no les interesa absolutamente nada.
La política fiscal, que es una expresión clara de cuál es el esquema de solidaridad que uno tiene, la política fiscal que ustedes practican en las comunidades autónomas donde gobiernan, consiste en bajar impuestos a los grandes patrimonios y a las fortunas, señor Camp, abandonando los servicios públicos y los profesionales en favor del sector privado, con una política clara de privatización de los servicios públicos y favoreciendo el dumping fiscal entre comunidades. Ustedes bajan los impuestos a los más ricos en las comunidades donde gobiernan y luego vienen al Gobierno de España a pedir más recursos para financiar sus propias competencias. Algo inaudito. Ahora, claro, cuando hablamos de Cataluña, todo se transforma en riesgo, amenaza, ruido, confrontación, agravio, ruptura de España y todos los demás eslóganes a los que nos tienen acostumbrados. Porque realmente, señoría, usted puede defender que defender la igualdad entre los ciudadanos consiste en bajarle los impuestos, el impuesto de patrimonio, a fortuna o a ingreso o a renta, que están por encima de los 3 millones de euros. ¿De verdad? ¿Se han retomado el impuesto del patrimonio cuando el Gobierno de España ha legislado para intentar una cierta homogeneización? Aquello que era tan bueno, luego pues debería de ser que no lo era tanto, porque ustedes han retomado y han anunciado la vuelta, afortunadamente, de esos impuestos para ser capaces de que las arcas públicas de las comunidades autónomas den respuesta a las cuestiones que tienen planteadas. Por eso no son creíbles, señor Camp, cuando hablan de solidaridad, porque la solidaridad consiste en que el que más tiene más aporte. Evidentemente, la solidaridad fiscal. Y, por tanto, si ustedes esa política no la practican, a ningún grupo político de la Cámara pueden venir a darnos lecciones de solidaridad. Garantizar la igualdad entre todos los territorios es que cada una de las comunidades autónomas haya recibido los mayores recursos de su historia, señor Camp, porque eso no lo podrá negar. Esos son números, son datos. Con los gobiernos del señor Sánchez, las comunidades autónomas han recibido los mayores recursos de su historia. En los últimos 7 años, incluido el 25, 300.000 millones de euros más. 300.000, señor Camp, que no es una cantidad menor, que es una cantidad muy importante. Señor Camp, solidaridad fiscal es asumir parte de la deuda autonómica que está lastrando la autonomía financiera de las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana. Usted sabe perfectamente que la Comunidad Valenciana no puede salir a los mercados y recuperar su autonomía financiera por el lastre de la deuda. ¿Cómo es posible que ustedes, los representantes o los designados desde una comunidad como Valencia, especialmente perjudicada por el modelo de financiación, se opongan a la condonación de la deuda? Y créame que no lo entiendo, señor Camp, porque probablemente Valencia, por ejemplo, es una de las comunidades autónomas que más necesita esta situación derivada, señor Camp, y si alguien quiere sustituir al señor Camp en la tribuna, pues puede hacerlo por la vía normal, no hace falta interactuar con la persona que está en la tribuna, derivada de la gestión que hizo el Partido Popular cuando gobernó, en la que obligó a practicar miles de recortes en las comunidades autónomas y se vanagloriaban de ello, porque era su hoja de ruta. Entonces, en el año 2012, con los recortes más importantes que ha tenido la financiación autonómica, no rompíamos la igualdad, ni la solidaridad, ni nada que se le pareciera. Aquí algunos portavoces le han recordado las palabras de su propio líder y de su propio partido. Claro, lo que no puede ser, señor Camp, es que lo que es válido cuando lo dicen ustedes es demonizable
cuando lo dice el Partido Socialista. No puede ser, porque entonces las reglas de juego consisten simple y llanamente en engañar a los ciudadanos, que parece lo que ustedes plantean. Porque efectivamente el señor Feijóo decía que el concierto para Cataluña, el concierto, no lo que firmamos dentro de ese papel con luz puesto públicamente al alcance de toda su señoría para el que quiera leer que lea. Decía que se podía plantear y se podía discutir, le han citado aquí las palabras exactas que dijo el señor Feijóo. Se mostró partidario. Dijo, claro, hay que ver el contenido. Claro. Ahora ustedes, con el contenido puesto encima de la mesa, lo que hablan es nominalistamente intentando generar alarma o generando un relato falso. ¿Se puede pactar, señor Khan, la cesión del IRPF con una comunidad autónoma como hizo el señor Aznar con Convergencia, pero que no lo haga el PSOE con Esquerra? ¿Se puede pactar con los grupos independentistas siempre que lo haga la derecha, pero no la izquierda, y alcanzar acuerdos que, según ustedes, cuando lo hacemos nosotros pone en peligro España y cuando lo hace el Partido Popular son la salvación para este país? ¿Por qué se opusieron a crear un grupo de trabajo con el señor Sánchez? ¿Por qué? ¿Porque no se quiere avanzar? Nosotros nos comprometimos a hacerlo con la discreción que requieren todos los acuerdos que al final tienen que llegar a buen puerto y luego hacerlos públicos, como hace el Partido Socialista. ¿Usted va a hablar de hablar catalán en la intimidad, señor Khan? ¿Usted habla de hablar catalán en la intimidad? Y usted habla catalán, entre otras cosas, gracias al impulso, al respeto a la diversidad y a la capacidad de este grupo socialista con otro de respetar la expresión de todas las comunidades autónomas. Por favor, ruego silencio, señorías. Ruego silencio. Señorías. Gracias, señor presidente. Algunos que debe de ser que le parece especialmente jocoso este debate. Al PP no le interesa la solidaridad, señores y señoras senadoras. El PP solo busca confrontación territorial para obtener réditos políticos que parece que no cosechan por esa vía.